Hola, ¿qué tal? Les mando un fuerte saludo a todos. Soy su amigo el contador Víctor Alfonso Ramón Ábalos. Estoy en mi cuarta entrega de videos acerca de las infracciones fiscales. El día de hoy les voy a hablar sobre las multas por omisión de contribuciones. Este tema es muy importante, son 3 artículos nada más, pero trataré de profundizar en el tema para dejarlo más en claro posible. Espero que este video sea de utilidad, igual me dejen sus comentarios. Así que pues empecemos. Bueno, los fundamentos de esta multa son el artículo 76, 77 y 78. Son 3 nada más. Todos están en el Código Fiscal de la Federación en el capítulo de infracciones fiscales. ¿Qué veremos en este video? Veremos multas por deudas no registradas en el ajuste anual por inflación, multas por pérdidas fiscal indebida, multas por contribuciones omitidas, las multas combinadas, en este caso es una especie de multa que está establecida, toma en cuenta multas por contribuciones omitidas y multas por pérdida fiscal indebida. Y a todo eso, todas tienen sus agravantes y atenuantes. Ahora bien, aquí no solamente se enfoca en contribuciones omitidas, sino que dice este párrafo del artículo 76, dice, cuando las infracciones consistan en devoluciones, acreditamiento, compensaciones indebidos o en cantidad mayor de la que correspondan, en estos casos la multa se calculará sobre el monto del beneficio indebido. Bueno, aquí tenemos que separar en cuenta, ¿no? Por un lado tenemos la omisión de contribuciones, es decir, yo persona física en mi anual me salió a pagar 1,000 pesos, un ejemplo, ¿no? Me salió a pagar 1,000 pesos. Y resulta que pues no lo pagué. Ahí estoy hablando de una omisión de contribuciones. Ahora bien, yo persona física, como muchos casos pasan, con la propaganda de SAT, que vayan a presentar su declaración anual, bueno, checo mi declaración anual, resulta que viene en cero. Oh, viene en cero y me entristezco, ¿no? Quiero yo, pues de cantidad a favor, como todo el mundo recibe. Voy con un contador X, ¿no? El contador famoso ese que todo el mundo conoce y excepto el que realmente, los que estamos en el negocio no lo conocemos, pero el chiste es que todo el mundo con ese contador y le fabrica su declaración anual. Ah, tuviste 1,000 pesos. Ey, espérate, ese es un beneficio indebido, porque realmente si tú ya tenías cero, de manera mágica apareció 1,000 pesos, ya es no es una omisión de contribuciones, sino que ya es un beneficio indebido, por lo tanto aplicaría la multa. Ahora bien, veremos las multas que pues nos correspondería pagar por eso. Y primero tenemos una serie de reglas. Y es que para aplicar las multas por omisión de contribuciones, nos dice que la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de las contribuciones. Es la primera regla. La segunda regla es que estos 3 artículos no aplican a contribuciones al comercio exterior. Es decir, el comercio exterior se maneja aparte. Habría que checar la ley de comercio exterior que dice al respecto de las multas. Ahora bien, y la tercera regla, sean descubiertas por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades. Bueno, no sé por qué el legislador quiso establecer esta regla. Sin embargo, pues prácticamente si me van a clavar una multa es porque ya la autoridad está haciendo ejercicio de sus facultades. Es decir, si la autoridad no está ejerciendo el ejercicio de sus facultades, significa que no me puede aplicar la multa porque no está en ejercicio de sus facultades. Bueno, no me ha iniciado procedimiento a mí, perdón. Por lo tanto, ahí sería una vía pues, para deshacerte de la multa. Y partiremos primeramente. La primera gran multa que está en el fundamento del 76, que es la multa general. Su base son las contribuciones omitidas y tenemos un monto mínimo de 55% a un máximo de 75%. Aquí tengo un ejemplo. Dice, la mejor empresa del mundo, SA, en el mes de enero no pagó el IVA por la cantidad de 100,000 pesos. En una multa quedaría, pues, 55,000 pesos sería la multa y el monto mayor de la multa sería 75,000 pesos. Ahora bien, ¿realmente pagaríamos nosotros esa cantidad? Pues aquí vamos a checarlo un poquito más a detalle. Y es que las multas, pues así, es solamente uno de nuestros problemas. Aparte tenemos otros problemas como son las actualizaciones y los recargos. Aquí pues tenemos un ejemplo, ¿no? 100,000 pesos. Yo debí pagar, eso sí, ese IVA el 17 de enero del 2020. No lo pagué.
resulta que pues la autoridad me inició procedimiento y lo terminé pagando el 5 de noviembre del 2020, hace apenas unos días. Lo terminé de pagar. ¿Qué me dice la ley? Yo voy a pagar la contribución que no pagué en su momento. Aparte la voy a pagar. Voy a pagar la actualización de esa contribución. Pero ¿cómo se obtiene la actualización? La ley me dice que debe sacar el INPC del mes anterior de la fecha que debió pagarse y el mes inmediato anterior a la fecha de pago. Es decir, octubre de 2020 y diciembre de 2019. Debo dividir los 108.14 entre 105.934. Eso me da un factor de actualización de 1.020. Bueno, para sacar la actualización debemos multiplicar la base del impuesto de la contribución por la actualización y pues ya tenemos pues la actualización. Digo, por el factor de actualización ya tenemos la actualización. Ahora bien, ese es uno de nuestros problemas. El otro problema es el recargo. El recargo anteriormente, en el 2017, creo que no me acuerdo si cuándo fue el cambio, 2016-2017, había una tasa de recargo de 1.13% por mes. Sin embargo, los legisladores ya la modificaron. De 2017, creo, 2018 ya estaba ya. Bueno, esa tasa aumentó a 1.47% por mes de recargo. ¿Cómo se saca los recargos entonces? A la base de la contribución que no pagamos, le vamos a sacar por mes una tasa de recargo. En este caso son 10 meses que ocurrió desde enero a noviembre. Recuerda que son meses completos para aplicar los recargos. Bueno, llegamos a 10 meses. Pues multiplicamos 1.47 por 10 meses da 14.70. Eso lo multiplicamos por los 100,000 pesos y tenemos la grandiosa cantidad de 14,700 pesos que pagaremos junto con las actualizaciones. Pues los recargos no solamente se quedan ahí. Nos dice la ley que hay que actualizarlos también. Y en este caso también lo vamos a multiplicar por nuestro factor de actualización y ya tenemos un recargo actualizado. Ahora bien, la multa de contribuciones y sus accesorios será de 117,061 pesos. O sea, ya nos está saliendo un poquito más caro de lo que pensábamos. Ahora bien, le añadimos la multa que ya vimos con la multa general en el artículo 76, que es de 55%, aplicándole la mínima, será de 170,061 pesos. Ahora bien, si nuestro contribuyente pensó que se podría salir con la suya y no pagar 100,000 pesos, ahora resulta que pues ahora va a pagar 172,000 pesos. Bien, tenemos una tesis aislada de la primera sala. Nos dice, multas por contribuciones omitidas. La prevista en el artículo 76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, no resulta excesiva en los términos del artículo 22 de la Constitución Federal, en este caso la vigente en el 2008. ¿Qué quiere decir con eso? Que pues alguien se fue a amparo, ¿no? Se metió un amparo pues dijo, no, pues 55% es mucho que pagar, disminuye un poco. Oye, espérame, ya la Corte decidió que no es excesiva ese monto. Por lo tanto, sería un improcedente el amparo. Sí lo podrías meter tú, pero relativamente te lo regresarían sin algún beneficio. Seguimos, ahora bien, tenemos un atenuante porque ya tenemos la multa general de 55 a 75%. Nos dice que el segundo y tercer párrafo del artículo 76 nos refiere a la Ley Federal de Derechos Contribuyentes. En el artículo 17, que por cierto tengo un video realizado hablando de toda la Ley Federal de Derechos Contribuyentes, especialmente habla de un beneficio de corrección fiscal. La base sería la misma, contribuciones omitidas. Sin embargo, aquí nada más pagaríamos 20% y un 30%, dependiendo en dos momentos. Ahora bien, el ejemplo quedaría así como ya vimos anteriormente. La mejor empresa del mundo, SA, en el mes de enero no pagó el IVA de 100,000 pesos. Ahora bien, la multa con por si nos optábamos por irnos en el beneficio de la corrección fiscal, quedaría de 20,000 pesos a 30,000 pesos. ¿Cuándo aplicaríamos el 20 y el 30%? La ley aquí sí es muy específica. La ley nos señala con claridad cuándo vamos a aplicar nosotros el 20%. Y resulta que pues el 20% lo vamos a aplicar después de que se inició el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.
A partir de ese momento vamos a empezar a aplicar el 20%. Recuerden que si todavía no nos han notificado el ejercicio de facultades de comprobación por la autoridad, no aplicaría multa. Sin embargo, cuando aquí en este caso ya fue después de que nos inició el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, ya pues si nos optamos ahí por pagar los impuestos y actualizaciones y y la multa pues sería del 20%. Sin embargo, tiene también un límite y es hasta antes que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones. En ese plazo de aquí para acá aplica el 20%. El 30%, adivine qué, empieza a correr después de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones. Es decir, terminando el plazo del 20%, empieza a correr el 30%. ¿Y cuándo finaliza ese 30%? Pero antes que se le emita la resolución que determine las contribuciones a pagar. O sea, en este plazo del 30% y en este plazo del 20%. Bien, estas multas, el pago se podrá efectuar en forma total o parcial por el infractor, sin necesidad de que las autoridades dicten resolución al respecto, utilizando para ello las formas específicas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Señores, contadores, abogados, aquí tenemos una vía de escape. Si no queremos irnos a un juicio muy costoso, el poder de convencimiento, bueno, y aparte de analizar bien la situación, si realmente procede o no procede el pago de la multa, o a lo mejor no, pues fue equivocación del auditor, ¿no? Pero si en dado caso sí procede, la sugerencia es decirle al cliente, por favor, paguemos en este momento, paguemos en este otro momento, antes que la cosa se vaya más costosa. Porque bien, ya vimos cuánto íbamos a pagar allá, 172,000 pesos. Bien, resulta que aplicando el 20% con las actualizaciones, con los recargos, la actualización de recargo y la multa serían 137,000 pesos. Bueno, le bajamos un buen a la cantidad que íbamos a pagar. Por lo tanto, ahí nuestro poder de convencimiento. Oye, cliente, me llamaste a mí como asesor. Yo te sugiero que pagues ahorita porque el beneficio es del 20%. Si no pagamos en este plazo, vamos a pagar más. El poder de convencimiento que tenemos que hacerle a los clientes. Obviamente, cuando consideremos que no procede la multa porque el auditor se equivocó, está analizando mal, ahí sí sería viable recomendar un juicio. Pero si vemos que no es así, lo ideal es pagar el 20%. Bueno, sugerirle al cliente que paguemos el 20%. Pero aquí tiene un pequeño detalle. Seguimos con el ejemplo. Pagamos los 100,000 pesos con la actualización, el cliente nos hizo caso y se pagó los 137,000 pesos. Resulta que el auditor del SAT me dice, oye, fíjate que esos 100,000 pesos de IVA, te acreditaste 20,000 pesos de IVA de una factura que no correspondía, por lo tanto, me quedas debiendo esos 20,000 pesos. ¿Qué van a pasar con esos 20,000 pesos? Y es que la ley dice que voy a pagar esos 20,000 pesos, pero a la tasa mayor. Es decir, ya como ya se emitió resolución, es más, si no se hubiera emitido la resolución, yo todavía podría pagar esos 20,000 pesos con el 20%. Sin embargo, como ya el auditor no emitió su resolución donde determinaba, no, pues pagó los 100,000 pesos, pero le quedaron pendiente 20,000 pesos, resulta que pues esos 20,000 pesos aplican a la actualización, el recargo, la actualización de recargo y la multa de 55%, aún considerando que me va a aplicar la mínima, ¿no? Vemos que son 11,000 pesos. ¿Qué diferencia, no? De pagar un 20% de una base de 100,000 pesos, 20,000 pesos, a una base de 20,000 pesos, 11,000 pesos. Es mucha cantidad de dinero. Los tiempos en plazo fiscal es muy indispensable utilizarlos de la manera más adecuada cuando corresponda, porque puede resultar en una manera más costosa para nuestros clientes de irnos a un juicio y pagar unas multas grandes, incosteables prácticamente. Y resulta que, pues, aparte de que, bueno, los 20,000 pesos, voy a pagar los 11,000 pesos. La ley en otro de sus artículos me dice que la multa se puede reducir en un 20% cuando yo lo pague en un 45 días después de que se emita la resolución. Por lo tanto, ya no pagaría yo los 11,000 pesos, ahora pagaría 7,000 pesos. Es decir, un total de 30,000 pesos.
me estoy ahorrando más dinero prácticamente por lo que me dice la ley. Ahorita vamos a ver en qué consiste este párrafo. Bien, tenemos lo que dice el artículo 78, errores aritméticos. Igual, las bases son contribuciones omitidas. La multa 20% al 25%. Aquí sería una manera viable de salir de la situación, aunque no me imagino cómo podremos aplicarla. Había que analizar el caso en sí, porque le podemos decir, fisco, sí, no pagué esa contribución, resulta que mis cálculos fueron erróneos, pero falta que el auditor me lo crea, falta que si me vaya a un juicio el magistrado no me lo crea, porque realmente ahorita con la tecnología es prácticamente de errores aritméticos nulo, salvo que mi fórmula no de determinar las contribuciones esté mal, pues prácticamente despidan al contador porque no está haciendo bien su trabajo. Realmente sería una manera, un abogado no vería la forma de utilizar este artículo 78 para no pagar la multa del 55% al 75%, sino me iría yo a tratar de buscar si me puedo encontrar un camino en este artículo y pagar una multa del 20 al 25%. Y tenemos lo que ya le había comentado antes, la reducción de la multa del 20%. No dice, pago dentro de los 45 días después que surta efecto la resolución respectiva, la multa se reducirá en un 20%. El pago de la contribución omitida o beneficio indebido con sus accesorios para ser acreedor a esa reducción de los 20%. La base, como es la misma base de la multa, la reducción, contribuciones omitidas, en vez de pagar el 55%, voy a pagar un 35%. En vez de pagar un 75%, voy a pagar un 55%. Ahora bien, el legislador me imagino que contempló este párrafo en el artículo 76 para que la gente no se vaya al juicio de revocación o al procedimiento contencioso administrativo, porque si yo me voy a esas opciones, creo que este artículo pues prácticamente dejaría de aplicar, no me podrían aplicar este beneficio. Es decir, me rehúso a pagar y me voy a juicio, me voy a la última instancia y resulta que pues llegué a la última instancia y aún así voy a pagar. Pues resulta que no, me determinaron, ya me hicieron mi resolución. Oye, ¿sabes qué, fisco? Me quiero hacer acreedor a ese beneficio del 20%, voy a pagar antes de los 45 días con sus contribuciones omitidas y sus accesorios para que me puedas reducir la multa. Ahora bien, tenemos aquí un párrafo medio difícil, realmente me costó trabajo tratar de descifrar en qué consiste este párrafo, qué quiso decir el legislador. Nos dice, reducción del 50%, de ahí entrada se escucha bien, pero ahora bien, cuando se refiere al párrafo 8 del artículo 90 de la ley de ICR, ingresos recibidos por las personas físicas para efectuar gastos por cuenta de terceros, del título tercero de la ley de ICR, régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Y el artículo 179 de la ley de ICR, operaciones personas morales con partes relacionadas en el extranjero, empresas multinacionales. Prácticamente es una olla de mondongo. No le encuentro cabida a este artículo. Bueno, me dice que las bases igual son contribuciones omitidas. Como la multa se reduce en un 50%, me habla del primer párrafo, que la multa es de 55 al 75%, la multa reducida el 50% quedaría en 27.5 y en un máximo de 37.5, la multa reducida al 50%. Ahora bien, nos dice, ahora el segundo y tercer párrafo habla del beneficio de la corrección fiscal, cuando la multa es del 20% al 30% y el reducido quedaría en un 10 al 15%. Pero realmente es muy difícil tratar de entender este párrafo. Me tuve que basar, bueno, aparte para poder aplicar este beneficio, me dice que tengo que utilizar el artículo 76 de la ley de ICR, fracción novena, obligación de personas morales de la documentación comprobatoria a contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Y el artículo 110 de la ley de ICR, fracción onceava, obligación de personas físicas de la documentación comprobatoria de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas en el extranjero.
Realmente es muy difícil lo que dice este párrafo. Bueno, a mi entender así lo veo. Me tuve que ir a una tesis que más o menos me pudiera orientar a poder esclarecer qué quiso decir el legislador con este artículo. Y eso que es una tesis muy vieja del 2007 y que prácticamente ya se modificó mucho la legislación y no sé si poder aplicarla realmente. Dice, multas por la omisión en el pago de contribuciones. El artículo 76, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que prevé su disminución cuando derive del incumplimiento a las obligaciones contenida en los artículos 106, párrafo octavo y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el 2007, prácticamente viene siendo los nuevos que actualmente vienen, no transgrede el principio de equidad tributaria. En su texto de esta tesis, ¿qué nos dice? Obligación que tienen los contribuyentes que celebran operaciones entre partes relacionadas. Me está diciendo que prácticamente estos artículos nos están hablando de partes relacionadas. Y nos dice, una autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades para determinar un crédito fiscal puede multar al contribuyente por dos conceptos, por la omisión en el pago de contribuciones, si aquel realizó operaciones con partes relacionadas fuera de un parámetro comparable en operaciones con partes independientes, el importe de la multa será 50% menor. Dice, no se encuentra en una posición comparable respecto al de la omisión que se realiza de la contribución por otras circunstancias. Es decir, este es un beneficio porque dice que no es lo mismo no pagar contribuciones a no pagar contribuciones por realizar operaciones con partes relacionadas. Me dice en este caso el ministro, no, perdón, el magistrado, porque es una tesis de un tribunal colegiado de circuito. Me dicen, no es lo mismo pago de contribuciones a pago de no contribuciones por relación de partes, por realización de operaciones con partes relacionadas. Ya me estoy confundiendo aquí. Bueno, explicaremos qué son las partes relacionadas. Y es que, bueno, vamos a suponer, ¿no? Tenemos una empresa B y una empresa A. Me dice la ley que las partes relacionadas es cuando una empresa ejerce control directo o indirecto hacia otra empresa. En este caso, vamos a suponer que B es una constructora y pues prácticamente el dueño de B igual es dueño de A. Y resulta que A pues es una tienda de pintura. Resulta que pues A compra la pintura, la cubeta de pintura en 100 pesos y se la vende a B en 200 pesos. B más o menos en promedio le va consumiendo un producto de 10 cubetas de mensualmente. Ahora B, ahora bien, perdón. A tiene otro cliente llamado C que no tiene nada que ver con A. Es un cliente ahí extraño. Resulta que pues este cliente le compra 100 cubetas de pintura y A se la vende a 300 pesos. Espérate, va a decir el auditor, óyete, ¿cómo es que me estás diciendo? Si B te compra 10 cubetas y se la vendes a 200, ¿por qué el que te compra 100 cubetas se la vendes a 300, se la está vendiendo más cara? Ah, es que es mi cuate o soy yo mismo. ¿Por qué me voy a vender un producto más caro si yo soy el que lo estoy consumiendo? Espérate, eso se llama partes relacionadas. Por lo tanto, aunque si tú vendieras mil cubetas de pintura, ahí sí te lo creía, ¿no? Para efectuar un descuento. Sin embargo, como tienes un cliente independiente que no tiene nada que ver contigo y ese es el precio que tú debes tomar. O sea que a B, igual, aunque seas tú mismo, te lo vas a vender en 300 pesos la cubeta, no en 200. Y como vemos, prácticamente hay una reducción inmediata en el IVA porque a venderle a un producto a menor precio el IVA está bajando. Por ejemplo, aquí está pagando un IVA de 32 pesos por cubeta. En cambio, acá estás pagando 48 pesos por cubeta o sea, es prácticamente mayor. Por eso es lo importante de las partes relacionadas. Y es por eso que dice que si hay omisión de contribuciones por partes relacionadas, pues aplicaría este beneficio de la reducción del 50%. Espero que me haya dado a entender con ese párrafo. Ahora bien, seguimos con los agravantes. Y bueno, hay que leer bien este párrafo, dice, porque lo leí hasta varias veces. Estas solo se aplicarán a las multas establecidas en el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación. No me dices
del primero, segundo, tercer, cuarto, quinto párrafo, no, me dice completamente de todo el artículo, y así lo voy a entender yo. Ahora bien, ¿cuáles son estas agravantes? Fracción 1, cada vez que hubiera reincidido o lo hubiera hecho de forma cotidiana. Y nos está refiriendo a la fracción 1 y a la fracción cuarta del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dicen esas fracciones? Como ya también hice un video hablando de las agravantes de las contribuciones, digo, agravantes de las multas, la fracción 1 me dice la reincidencia en un periodo de 5 años. En la fracción cuarto, la omisión de la contribución sea de manera diaria. Me dice la ley que yo, si cometo alguna de estas infracciones, bueno, de estas agravantes, la multa se incrementará en un 20 al 30% de las contribuciones omitidas o beneficio indebido. Bien, fracción 2. Cuando se cause alguna de las agravantes de la fracción 2 del artículo 75, del Código Fiscal de la Federación, ¿qué nos dice este artículo 75? Dice, uso de documentos falsos o que amparen operaciones inexistentes, uso de documentos de terceros sin derecho a ellos, 2 o más libros de contabilidad con contenido distinto, 2 o más libros sociales con contenido distinto, distribuir o permitir la destrucción de la contabilidad, usar mecanismos no autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, divulgar o hacer de uso de información confidencial de terceros. Con cualquiera de esas que yo incurra, se me aplicará la siguiente multa, es decir, la multa será de un 60 al 90% de las contribuciones omitidas o beneficio indebido. Este es un aumento que me van a hacer, aparte de la multa que ya vimos que me pueden aplicar del 55 al 75%, me pueden aumentar en un 60 al 90% esa multa. La fracción tercera, cuando se emita el entero de las contribuciones retenidas o recaudadas. Bueno, también lo dije en mi video de agravantes. Nosotros los contadores consideramos más peligroso no pagar contribuciones retenidas que a pagar nuestras contribuciones propias. Por ejemplo, mi ICR propio, pues si no tengo dinero, pues a lo mejor me aguante unos días para que lo consiga y lo pague. Pero sin embargo, las retenciones sí las debo de pagar. ¿Por qué? Porque aquí está la agravante. Si yo incurro en este agravante, me van a aplicar esta multa. Me van a aumentar mi multa y la multa será de un 50 al 75% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas. Bueno, tratándose de los casos comprendidos en los párrafos primero, segundo y tercero del artículo anterior, el aumento de las multas a que se refiere este artículo se determinará por la autoridad fiscal correspondiente aún después que el infractor hubiera pagado las multas en los términos del artículo precedente. Bueno, se las aplicaré brevemente. ¿Qué pasa? Si yo aplico el beneficio de la corrección fiscal y pago mi multa del 20%, y pues todo bien, no, le lleno mi formulario y pago. Y me dice el auditor, todo muy bien, todo tranquilo, tú pagaste tu contribución omitida, pagaste los accesorios, pagaste los recargos y pagaste tu multa del 20%. Pero resulta que pues detectamos que hubieron documentos falsos que tú utilizaste. Por lo tanto, tú serás acreedor a una agravante. Y como bien dice este artículo, independientemente de que tú hayas realizado el pago, aún así voy a aplicarte la multa por esos agravantes. Por eso son agravantes. Y aquí tenemos un ejemplo cómo quedaría. Resulta que pues en la multa general ya vimos que un monto mínimo de 55 al 75%, como prácticamente la misma base es contribuciones omitidas, al sumarlo el 20 y el 30%, la multa de la fracción 1 y cuarto del artículo 75 pasarían de 75 a 105%. Las multas de la fracción 2, artículo 75, aumentarían de 105 a 165. Lo mismo que para la fracción tercera, de 105 a 150%. Prácticamente las multas se ven incrementadas. Si yo incurro en un agravante y no pago,
resulta que pues estoy confiado, no, pues no voy a pagar 55, pero la autoridad tiene pruebas de que yo incurrí en un agravante, ya no me van a aplicar 55, me pueden aplicar 75, 105 o hasta 165% de una multa. Ya es muy costoso, estamos hablando de cantidades muy grandes. Y bien, aquí tenemos una jurisprudencia de la segunda sala. ¿Qué nos dice esta jurisprudencia? Multa por la omisión del entero de contribuciones al artículo 77, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, al prever un agravante de aquella, no vulnera el principio de nos bis idem, doble castigo por la misma sanción, establecido en el artículo 23 de la Constitución Federal. Bien, ¿qué quiere decir con esto? No es que me están aplicando dos veces una multa, me están aplicando doble multa, no, me están aplicando una multa y su agravante, es lo que está pasando aquí. Y bien, tenemos aquí seguridad jurídica. El derecho previsto en el artículo 23 de la Constitución Federal es aplicable a la materia administrativa. Bien, tenemos, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma falta. Y en materia administrativa tenemos que enfocar que para que no se me aplique dos veces una misma multa o una misma infracción, debe existir tres elementos: sujeto, hecho y fundamento. Resulta que pues fui yo, lo hice el martes y está en el artículo 76, mi multa. Pero ahora bien, ya vimos sujeto. Resulta que fue mi primo, no fui yo. Sí, fue el martes. Y sí tiene el artículo 76, pero como ya está incurriendo en el sujeto, no aplica. Bueno, ahora bien, fui yo, lo hice el miércoles. Si es el artículo 76, ya estamos incumpliendo en una, o sea, prácticamente no. Por ejemplo, ya en el fundamento igual, fui yo, lo hice el martes, y resulta que pues es el artículo 77. No estamos hablando de la misma multa. Si hablamos de la multa del artículo 77, las multas establecidas en el artículo 76, estamos hablando de dos cuestiones diferentes, por lo tanto no hay triple identidad. Si hubiera triple identidad, si prácticamente coincidieran a estos tres elementos, pues sí estaríamos hablando de una violación al principio de seguridad jurídica. Y para finalizar, le dejo una tablita de las agravantes, cómo se van subiendo. Como recordaré, más específicamente dice el artículo 76, por lo tanto, todas las multas, todas las multas que están establecidas en el artículo 76, pues van a afectar las agravantes, menos en el artículo 78. ¿Por qué? Porque ese ya no está en el 76, no aplica las agravantes. Multas por deudas no registradas en el ajuste anual por inflación. ¿Qué nos dice aquí? Multas por deudas no registradas de manera incorrecta en el ajuste anual por inflación. ¿Cuál es la base? Las deudas no registradas en el ajuste anual por inflación. La multa será de un punto 25 y un máximo de 1%. Ejemplo, la mejor empresa del mundo SA no registró los pagos provisionales del IVA del INSS en los meses de enero a noviembre. La base, 2.200.000 pesos. La multa sería de 5.500 y la multa máxima sería de 22.000 pesos. Bien, voy a hablar qué cosa es el ajuste anual por inflación. Y es que me dice que cuando voy a hacer mi declaración anual, me dice la ley que yo debo hacer el ajuste anual por inflación, que consiste en sacar en un promedio anual de créditos. Necesito sacar mi promedio anual de créditos. Bueno, aquí prácticamente para efectos del video, pues oculté algunas celdas, pero aquí estarían de enero a diciembre. Y la ley igual me prevé que son créditos. Resulta que pues entre ellos está bancos, inversiones, documentos por cobrar, IVA a favor, todo esto son créditos. Resulta que pues voy a sumar todos los saldos que tuve al finalizar de cada mes, los voy a dividir entre dos y me va a dar el promedio, los voy a sumar y me va a dar mi promedio anual de créditos. Resulta que para sacar el ajuste anual por inflación,
También debo sacar mi promedio anual de deudas, que viene siendo prácticamente la división de una cantidad entre 12. Resulta que igual la ley me dice que son deudas. Entre ellas puedo encontrar proveedores, cuentas por pagar, documentos por pagar, IVA por pagar, INS por pagar, otros impuestos por pagar. Y por lo mismo, saco mi saldo final de todos los meses, de enero a diciembre. En el caso de proveedores lo sumo y lo divido entre 12 y ya me da mi promedio. Este promedio lo sumo y resulta que pues al final tengo que sacar una diferencia. Si es mayor mi crédito o es mayor mi deuda. En este caso, la diferencia va a favor de los créditos, es mayor los créditos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar un ajuste anual. ¿Cómo se saca el ajuste anual? Lo mismo con el INPC del mes de diciembre de 2019. En este caso estoy haciendo del ejercicio 2019 y el INPC del ejercicio 2018. Resulta que pues pongo los dos, lo divido y le resto a lo que resulte de la división entre el INPC de diciembre de 2019 y el INPC del diciembre de 2018, lo divido y lo que resulte le tengo que restar la cantidad de un dígito y por lo tanto ya el resultado es de 0.028. A esa cantidad lo voy a multiplicar por la diferencia a favor de créditos y me va a dar lo que es el ajuste anual por inflación acumulable. Es decir, yo voy a pagar impuestos por ese ajuste anual por inflación. Pero bien, estoy con mi ejemplo. Resulta que la empresa no pagó las provisiones de INS. Les voy a explicar por qué. Resulta que pues muchos contadores solamente se dedican a provisionar ya cuando va a cerrar el ejercicio, provisionan todo en el mes de diciembre. Pero el INS por lo general se calcula pues prácticamente pasado el mes, cerrando el mes que corresponde, el INS se calcula después para poder pagarlo. Resulta que pues ese pago nunca lo provisionan. ¿Por qué? Porque hay que abrir una póliza, hay que crear los movimientos, resulta que no lo hace. Por lo tanto, este contador nunca registró lo que es el INS por pagar y fue lo que me llevó a acumularlo en cada uno de los meses. Suponiendo que fue 200,000 pesos por mes, ya al final venían de 2,200,000 pesos fue el resultado de la diferencia. Resulta que ya hubo una diferencia a favor de las deudas. Lo mismo, lo multiplico por el ajuste anual por inflación. Digo, sí, por el ajuste anual, perdón. Digo, por el factor anual lo multiplico y ya me da un ajuste anual por inflación deducible. Resulta que, como me dice la ley, por deudas no registradas, en este caso estoy en el rubro de deudas. Aquí, como no registré estos 2,200,000 pesos en el rubro de deudas, pues puedo ser acreedor a esa multa. Y lo mismo, como está en el artículo 76, considero yo que van a aplicar las agravantes. En este caso me van a subir a 20.5, perdón, aquí me equivoqué, el 31%, 60.25 y 91%. La fracción tercera es muy difícil que pues incurra yo en esta fracción porque estamos ahí está hablando de retenciones o sí, digo, cantidades retenidas no pagadas, por lo tanto es muy difícil que yo veo que aplique este agravante a las deudas, al ajuste. Aquí en la primera fracción sí puede aplicar porque si reincidí, si a lo mejor hace 4 años no lo registré y vuelven a pasar 4 años y no lo sigo registrando, pues me van a aplicar este agravante. Lo mismo también, pude haber utilizado documentos falsos para registrar deudas, modificar créditos, y pues aquí también sería aplicable este agravante. Y prácticamente llegamos a lo último que dice multas por pérdidas fiscales indebidas. Dice el artículo 7, se declaren pérdidas fiscales mayores a las debidas siempre que se les disminuya de la utilidad fiscal. La base, la pérdida fiscal disminuida menos la pérdida fiscal real. La multa serán del 30 al 40%. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sale la pérdida, cómo es que realmente sale la pérdida. Resulta que pues esta empresa tuvo unos ingresos de 2 millones, deducciones autorizadas 1,700,000 pesos, utilidad fiscal 300,000 pesos, menos PTU efectivamente entregada 500,000 pesos, nos da como una pérdida fiscal de ejercicio 200,000 pesos. Ahora resulta, pues, como fui con mi contador, oye, contador, ¿cómo la hacemos? Es mucho, no sé,
quiero pagar menos impuestos, vamos a modificar las deducciones autorizadas, metemos una facturita ahí, modificamos la pérdida, o en el papel de trabajo lo modifican, y en vez de 200,000, ahora son 300,000 pesos, ya hay 100,000 pesos. Por lo tanto, ya ahí estaría propenso a poder pagar esto, pero sin embargo, la ley menciona una serie de requisitos que nos pueden ayudar. Bueno, como lo decía el ejemplo, ¿no? La pérdida, pues declaré 300, pero realmente eran 200, la base era de 100,000 pesos, el monto mínimo 30,000 y el monto máximo 40,000 pesos. Pero para que proceda esto se debe cumplir tres requisitos. En caso de que no se hubiera disminuido la pérdida, no se impondrá multa. Prácticamente sería un alivio, ¿no? Oye, pues resulta que en el mes de marzo realicé mi declaración y registré la pérdida, pero oye, Flat, no me puedes clavar la multa, ¿por qué? No me diste ni la oportunidad de deducirme la pérdida, por lo tanto, no voy a pagar multa. Segundo requisito, segunda regla, en caso que no se hubiera disminuido la pérdida teniendo la oportunidad de hacerlo, no impondrá multa hasta por la diferencia que sí se hubiera disminuido. Bien, aquí vamos a hablar un poquito al respecto. Resulta que pues en un pago provisional de abril, la empresa tuvo 1,000,000 de pesos, un coeficiente imaginario de 0.30% de coeficiente de utilidad. Resulta que pues la utilidad fiscal era de 30,000 pesos, digo, de 300,000 pesos. Resulta que pues no apliqué la pérdida, hablando del supuesto, el supuesto 1, no apliqué la pérdida ahí. Por lo tanto, yo sí pagué de esos 300,000 pesos, pagué la tasa del 30%, me salió un ESR del 90%. Ejemplo, ¿no? Todo esto es hipotético. Resulta que hablando del segundo párrafo, nos dice que igual lo mismo, ingresos nominales de 1,000,000, ahora bien el coeficiente de utilidad fue de 25, la utilidad fiscal fue de 250. La pérdida, en vez de aplicar los 300 que están aquí, apliqué los 250, o sea, me quedan 50, apliqué 50 y me quedaron 50 que era indebido, por lo tanto, este solamente fue para no pagar este impuesto. Pero para que pueda yo hacer uso de estos dos párrafos, me dice la ley que se debe aplicar estos supuestos siempre que se presente la declaración complementaria que corrija la pérdida. En este caso, aunque yo no disminuí la pérdida, pero nunca presenté la declaración complementaria, la autoridad va a decir, oye, te di chance, pero no la presentaste, va tu multa. Es lo que va a pasar. Multa prevista en el artículo 76, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación, es de naturaleza formal, porque su actualización no requiere de un daño material al patrimonio del fisco. En este caso, yo no presenté la declaración complementaria que corrige la pérdida, no estoy, aunque no le haya aplicado y no haya ocasionado, si haya pagado mis impuestos, dice que de todas maneras procede la imposición de la multa porque estamos hablando de una multa formal, no es una multa de fondo, es una multa de formal. Y por último tenemos igual, cuando se hubieran disminuido pérdidas fiscales improcedentes y como consecuencia de ello se omita contribuciones, la sanción aplicable se integrará por la multa del 30 al 40% sobre la pérdida declarada, así como la multa que corresponde por la omisión en el pago de contribuciones. Es lo que estamos viendo aquí en este ejemplo, que ya habíamos mencionado, los 250,000 pesos. Los 200,000 pesos sí era pérdida real, 50,000 pesos eran de los 100,000 pesos que no, era una pérdida indebida, ¿no? 50,000 pesos lo apliqué y 50,000 me faltaron por aplicar. Resulta, no, pues que tenemos aquí el ejemplo. Voy a pagar la multa de esos 50,000 pesos porque el SAT me detectó. Resulta que la multa será de 15,000 pesos y de 20,000 pesos la máxima. Pero me dice que la multa se integrará por esas multas. Por lo tanto, aparte, como ya vimos con la estructura de cómo se pagan los impuestos, hay una omisión de pago de ICR de 50,000 pesos, resulta que aplica la multa de 55 a 75%.
2.700, 500 y 13.000. Por lo tanto, la multa integrada será de 40.000, 42.500 y 57.500 pesos será la multa integrada. O sea, prácticamente por aplicar multas indebidas puede resultar una cantidad muy grande si no tenemos cuidado. Por lo tanto, cuando vayamos a calcular pérdidas, hay que realmente verificar bien los datos, que estén todos bien integrados. Y existe otro beneficio que ya vimos con anterioridad, a lo que se refiere al artículo 90 de la ley de ICR, reducción del 50%. La multa se disminuye en un 50%, quedando en 15 el mínimo, 20 la máxima. Y por último tenemos esta tesis aislada del Tribunal Colegiado del Circuito, multas con base a un porcentaje mínimo, es decir, como ya vimos que las multas tienen un porcentaje mínimo y un máximo, nos dice que pues el juzgador, en este caso el que vaya a imponer la multa, debe tomar en consideración para establecer cuándo voy a agarrar el mínimo y cuándo voy a tomar el máximo la siguiente circunstancia. La primera, reincidencia de la comisión de hecho que motiva su imposición. Es decir, la reincidencia va a ser un factor de aplicarme el mínimo o el máximo. La capacidad económica, la gravedad de la infracción, daño patrimonial causado a la hacienda pública e indirectamente a la colectividad. Y por último, la intención de inobservar las obligaciones tributarias, no actuar de mala fe. Por lo tanto, si yo actué de mala fe, no voy a esperar que me pongan la multa mínima, me pueden aplicar hasta la máxima. Ahora, si el auditor ve, no, pues este chavo se ve que no tuvo la intención, pero lo cometió, está actuando de mala fe, vamos a aplicarle la mínima, vamos a hacer menos benigno. Y por lo tanto dice, permite a la autoridad administrativa graduar la multa en mayor o en menor cantidad, aun cuando aplique el porcentaje mínimo respectivo. Bueno, y eso fue todo por el video. Muchas gracias por prestarme este pequeño momento de atención. El siguiente video que les tengo preparado, les estoy preparando, mejor dicho, es acerca de las multas por no presentar la contabilidad o multas relacionadas por la contabilidad.